por la Universidad de Chile. Es especialista en oftalmología en Iro, Perú. Ha hecho un entrenamiento en cirugía de catarata en el hospital de la India. Tiene una subespecialidad de córnea y cirugía refractiva en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, ¿no? Doctor, agradecemos de antemano su participación en nuestro curso y gracias por compartir su experiencia, sus conocimientos con nosotros los médicos residentes. La dejo, doctora, para que pueda compartir su pantalla e inicie su exposición. Muchas gracias, Kenji, por la presentación. Agradecer también al doctor Martínez por la invitación y felicitar al doctor Horna y a todos los doctores involucrados en este curso para fomentar, ¿cierto?, la educación continua de los médicos residentes, que es muy importante. Recording in progress. Ok. ¿Me confirmas, Kenji, por favor, si se ve bien? Sí, se ve, doctora. Muy bien. Bueno, entonces, nuevamente, buenos días a todos. Espero que sea una sesión provechosa. Y elegí este tema porque es algo bastante novedoso en cuanto al tratamiento de trasplante de córnea y tratamiento también en cuanto a la patología de queratocono. Así que para estar siempre actualizados es importante conocer todas las aristas de tratamiento y poder tener así una mayor amplia gama de tratamientos que ofrecerle a nuestros pacientes. Entonces, en este contexto, a modo de introducción, sabemos que en base a el estadio del queratocono se han planteado diversos tratamientos para mejorar la calidad visual o bien detener la progresión de esta enfermedad, como por ejemplo el crosslinking y también los anillos intraestromales. Sin embargo, sabemos que estas indicaciones están relativamente indicadas, valga la redundancia, para estadios iniciales de esta enfermedad o que tengan cierto intermedio en la clasificación de la fase ectásica, quedando un grupo de pacientes fuera de esta posibilidad de tratamiento. Para el estadio 4, como sabemos, ya avanzado, se han planteado ya cirugías que conocemos como la queratoplastía penetrante o la queratoplastía lamelar anterior como opciones terapéuticas, pero en su mayoría generan ciertas complicaciones que conocemos como glaucoma, catarata, una superficie corneal irregular posterior a la cirugía e inestable, por supuesto, y sin olvidarnos de el riesgo constante de rechazo del injerto. Entonces, esto ha generado una necesidad de crear nuevos tratamientos, nuevas opciones terapéuticas quirúrgicas para estos pacientes en estadio 4 que quedan fuera de estos rangos de tratamiento o bien con ciertos riesgos aumentados de complicación. Entonces, en base a esto vamos a discutir un poquitito acerca de la estructura de la capa de Bowman, que como sabemos es una capa acelular sin capacidad de regenerarse y que está ubicada, como sabemos, entre el epitelio superficial y el estroma de la córnea. La composición de la capa de Bowman es muy rica en fibrillas de colágeno y su disposición al azar genera que en la superficie anterior lisa se va a enfrentar a la membrana basal epitelial y la superficie posterior va a estar fusionada con las laminillas de colágeno del estroma corneal anterior subyacente. ¿Cuánto mide la capa de Bowman? Es un grosor que no estamos habitualmente acostumbrados a lidiar, ¿no? Que es más o menos entre 8 a 12 micras, y con el envejecimiento se hace más delgada aún. Ahora, la función de la capa de Bowman sigue sin estar 100% clara. Sin embargo, los estudios de esta capa han atribuido ciertas funciones, como por ejemplo protección de la radiación ultravioleta, conforme una barrera contra infecciones, y también una función biomecánica que es lo más importante en este tema, previniendo, ¿cierto?, el abultamiento excesivo de la córnea. Entonces, en base a esto último, se han encontrado ciertas características patognomónicas, como vemos acá en esta foto a mano izquierda de la microscopía electrónica, que pertenece a un paciente con ectasia corneal, en el cual, como podemos ver, se
presentan algunas alteraciones que a nivel de la membrana basal comienzan a ser visibles en etapas tempranas de las ectasias. También podemos observar presencia de tejido fibroso o bien ya de frente roturas en esta capa. Entonces, en base a este conocimiento, Van Dijk y colaboradores, que es uno de los precursores de esta técnica, teorizaron que un implante de la capa de Baumann donante sana, en la mitad del estroma podría restaurar, ¿cierto?, la forma y devolverle fuerza a la córnea. Entonces, en base a esto, se plantearon ciertas indicaciones y contraindicaciones para esta técnica. En cuanto a las indicaciones, tenemos, perdón que acá se me cruzó aquí. En cuanto a las indicaciones, vamos a tener pacientes con queratocono avanzado, grado estadio 3 a 4, que tengan progresión. Ahora, esto no es necesariamente absoluto, puede ser pacientes que no tengan progresión, pero que no hayan estado presentando tolerancia al lente de contacto o a otras técnicas, ¿no? También fuera del rango de crosslinking, es decir, una córnea muy delgada, o tampoco candidatos a implante de segmentos intraestromales, y como ya mencionamos, la intolerancia a uso de lentes de contacto. Como contraindicación va a estar las cicatrices corneales, porque como vamos a ver, esto va a impedir que se realice el implante de la lamela. Entonces, vamos a comenzar por la preparación del injerto. En cuanto a la preparación del injerto, tenemos dos formas de obtenerlo, ya sea manual o a través de femtoláser. Con la técnica manual, vamos a poner aquí el video, lo primero que se realiza es una desepitelización de la córnea donante. Se puede utilizar una espátula o bien esponjas de Weck. Y como vemos ahí, se realiza por dentro del limbo. La capa de Baumann se marca superficialmente, se puede utilizar una aguja de calibre 30, y luego se va despegando muy cuidadosamente del estroma anterior, desde la periferia hacia el centro. Se pueden utilizar pinzas McPherson o algún separador de fuerza media. Y si se fijan, el injerto es grande, es de aproximadamente de 8.5 a 9.5 milímetros. Si es que se va a utilizar inmediatamente el injerto, se sugiere teñirlo con azul de tripán para que su manipulación sea más fácil. Y si es que se va a usar a posterior, dejarlo en medio de cultivo. Ahora, con femtoláser, vemos acá que se realiza un bolsillo, idealmente al 50% de la profundidad del estroma. Ahora les voy a mostrar una técnica nueva que se está utilizando, pero es básicamente crear este bolsillo y luego disecarlo idealmente con una espátula de Smile. ¿Qué dice la literatura en cuanto a la preparación del tejido? Parker y colaboradores, que son uno de los más estudiados en el tema, han hecho estudios respecto a la preparación de este tejido comparando ambas técnicas. Entonces acá les traje un video de una presentación de Parker en el cual se muestra esta fotografía de la microscopía electrónica de uno de los injertos de Baumann preparados manualmente. Este tejido que se ve aquí en verde es Baumann, y el tejido que está en amarillo es el estroma subyacente de la preparación. Y para tener una idea, podemos mirar esta barra de escala que simboliza 10 micras. Entonces, ¿qué pasa con los preparados con femto? Acá está preparado con femtosegundo, y esos son los resultados obtenidos en amarillo por el estroma anterior y lo verde la capa de Baumann. Entonces, si comparamos con la imagen anterior, vemos que es prácticamente el doble o el triple de grosor, utilizando la misma escala para comparar. Entonces, a pesar de tener buenos resultados en cuanto a la preparación del tejido con femtosegundo, teniendo, ¿cierto?, una lamela mucho más regular, los injertos fueron significativamente más gruesos que los preparados manualmente. Ahora, cabe mencionar que esto siempre va a ser
operador dependiente, pero siendo la serie única publicada en comparación en ambas técnicas, debemos tenerlo como referencia. Una vez que preparamos el tejido, nos disponemos a la fase de implante del mismo. Entonces, nuevamente tenemos dos formas de implantarlo, ya sea manual o con femtoláser. Si lo hacemos de manera manual, primero se va a realizar un puerto lateral en el meridiano 3 a 9, idealmente como nos quede más cómodo, para llenar la cámara anterior completamente de aire. Y tras realizar una peritomía superior, se realiza una incisión escleral superficial, aproximadamente de 5 milímetros de longitud, y separado del limbo 1 a 2 milímetros, como podemos ver ahí en la imagen. Con una espátula de disección, o también conocida como de Meles, se realiza esta disección lamilar, creando este bolsillo e introduciendo en su interior la lamela creada. Después de introducir el injerto de Baumann, se aplica una sutura y se reforma la cámara anterior, presurizándola con solución salina y verificando, ¿cierto?, que no haya fuga de la misma. Y también está el implante con femtoláser. Entonces, después, obviamente, de la preparación estéril del ojo, se crea esta bolsa estromal, como vimos anteriormente, y luego con una espátula idealmente de Smile, creamos, ¿cierto?, la disección del bolsillo y se implanta la lamela previamente desepitelizada. Y luego con la ayuda de la misma espátula, y también puede ser con una cánula por superior, aplanando, ¿cierto?, esta lamela, se asegura su posición correcta, ¿cierto?, y pareja en este bolsillo creado. Entonces, una vez que aseguramos la posición, que estamos conforme con el centrado, con el estirado de la lamela, finalizamos con un lente de contacto sin suturas. Entonces, como vimos, en cuanto a la preparación del injerto, vimos que si bien el femtoláser nos da una característica de una lamela más regular, por cierto que queda gruesa. Entonces, en el Hospital de la Ceguera, impulsado por el doctor Guillermo de Witt, se ha estado implementando una técnica novedosa, que es la que les voy a mostrar a continuación. Este es un paciente que realizamos en conjunto, un paciente de 13 años, con queratocono grado 4, fuera del alcance para tratamiento de crosslinking, y además presentaba intolerancia al lente de contacto. Entonces, ¿qué es lo novedoso de esta técnica? Se utiliza para la preparación del donante la tecnología de femtosegundo. Una vez que se separa la lamela generada, se comprueba su grosor a través de OCT, se voltea esta lamela y se adelgaza con láser Excimer hasta el objetivo que uno quiere. En este caso lo llevamos a 77 micras. Y luego los procesos de preparación del el receptor fueron igual con femtosegundo. Se disecó el pocket con la espátula de Smile, y aquí tenemos la lamela que, como se observa, mucho más delgada. Y aquí en esta cirugía utilizamos también la tecnología de OCT intraquirúrgico, lo cual nos facilitó la precisión de la disección. Y como vemos acá, el implante se encuentra de un muy buen grosor. Se alcanzaron 16 dioptrías, de diferencia del pre con el posoperatorio, y el paciente acá, cuando realicé este video, llevaba una semana del posoperatorio, pero actualmente el paciente presenta 20/70 de capacidad visual, o sea, de cuenta de dedos e intolerancia al lente de contacto, actualmente está con 20/70. Entonces, ¿qué es lo que define el éxito de esta técnica? Vamos a revisar 3 puntos claves para determinar si esta técnica es exitosa o no. Primero, hay que valorar si restaura la tolerancia al lente de contacto versus mejora la agudeza visual. ¿Está exenta de complicaciones esta técnica?
Y también hay que evaluar la estabilidad corneal, si es que detiene o no la progresión de la enfermedad a tratar. Entonces vamos a comenzar con la estabilidad corneal y si detiene o no la progresión. Entonces, en este estudio se evaluaron 10 ojos con queratocono que presentaban intolerancia al lente de contacto escleral y además se evidenció progresión de la enfermedad. Entonces, como vemos aquí en esta tabla, observamos que, es importante mencionar que acá se preparó manualmente tanto el tejido como el receptor. En cuanto a los resultados, no hubo complicaciones en ninguna de las cirugías, y como podemos ver aquí, tanto el pre como el postoperatorio, los valores queratométricos disminuyeron considerablemente de 65 dioptrías preoperatorias a 59 dioptrías, y los valores de la queratometría máxima pasaron de 78 a 69 dioptrías del postoperatorio. ¿Qué pasó en la cara posterior? Encontramos también una variación importante, y lo más importante de este estudio es que estos valores obtenidos en el postoperatorio se mantuvieron estables al año de seguimiento. ¿Qué pasa ahora con la tolerancia al lente de contacto versus la mejoría de la agudeza visual? Entonces, compararon en este mismo estudio Van Dijk y Parker, que fueron los mismos mencionados anteriormente, que la agudeza visual mejor corregida tanto con anteojos como con lente de contacto no mostraron cambios significativos desde las mediciones tanto preoperatorias hasta las postoperatorias a los 6 meses. Sin embargo, el 100% de los pacientes se pudo readaptar al lente de contacto escleral. Es decir, si bien no se obtuvo una mejoría considerable en la agudeza visual de los pacientes, todos ellos pudieron adaptarse a lentes de contacto. Ahora bien, en este otro estudio se evaluaron 22 ojos, también con queratocono avanzado, evidenciando progresión e intolerantes a lentes de contacto. Como podemos ver acá, se hizo un seguimiento previo al procedimiento y vemos que la queratometría máxima tuvo una progresión, es decir, de aproximadamente 69 dioptrías, alcanzó las 77 dioptrías preoperatorias. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Los pacientes tras la cirugía, la queratometría máxima disminuyó en promedio de 77 dioptrías a 69 dioptrías después de la cirugía y se mantuvo estable a lo largo del seguimiento, y siendo alrededor de un 90% de los pacientes que mostraron estabilización en el postoperatorio. Y en cuanto a la medida de la agudeza visual mejor corregida, pasó de 1.27 logMAR a 0.9 logMAR después de 12 meses de la cirugía, mientras que con lentes de contacto se mantuvo estable. Entonces acá surge otra pregunta. ¿Cuál es la razón por la que podría mejorar la agudeza visual mejor corregida con lentes? Entonces se intentó crear, ¿cierto?, esta teoría de que el trasplante de Baumann, además de mejorar la regularidad de la córnea, también tenía que ver con las aberraciones de la misma. Entonces, acá les presento el siguiente estudio en cuanto a la evaluación de la densitometría corneal y de las aberraciones de alto orden. Se valoraron 15 ojos, también con queratocono avanzado y con evidencia de progresión, y se sometieron, ¿cierto?, a trasplante de Baumann y se valoraron los cambios al año después de la cirugía. Entonces, como podemos ver acá, en este cuadro de mano izquierda abajo, en la parte de la cara anterior, la evaluación del RMS total y también la aberración esférica mejoraron considerablemente posterior a la cirugía. Lo mismo se observa en las aberraciones de alto orden en la cara posterior. ¿Qué pasó en la densitometría? Si bien, como vemos acá, se observó un cambio significativo en el postoperatorio, como vemos arriba, no afectó la agudeza visual obtenida por estos pacientes. ¿Y qué es lo que se cree?
que en la zona, digamos, los diámetros que trabajamos en esta técnica, no es solamente el eje central, sino que es de 8 a 9 milímetros. Por lo tanto, aumenta de manera pareja la densitometría corneal sin afectar la capacidad visual de los pacientes. Es importante mencionar este estudio también de mano de Van Dijk y sus colaboradores, entre ellos Meles, en este estudio, porque es uno de los seguimientos más largos después de esta técnica. Acá se hacen 5 años de seguimiento en el postoperatorio y muestran resultados realmente impresionantes. Como vemos acá, la agudeza visual lejana corregida mejoró o se mantuvo estable en el 85% de los 20 ojos estudiados, y todos los pacientes después de la cirugía pudieron tolerar sus lentes de contacto, lo que les permitió un uso diario completo. Todas las córneas, como vemos también aquí, aumentaron su paquimetría del punto más delgado, y los valores de la queratometría máxima y la queratometría media se redujeron de 77 dioptrías a 64 en la K máxima, como podemos ver, y la queratometría media pasó de 70 a 59 dioptrías respectivamente. Y por último, cabe mencionar que la densitometría en este estudio no cambió después de la cirugía. Ahora bien, vamos a hablar sobre las complicaciones de esta técnica. ¿Tiene o no tiene complicaciones? Entonces, en base a esto, podemos dividir las complicaciones del trasplante de Baumann en base a la fase de la cirugía. Primero tenemos la preparación del tejido como vimos, y luego la fase de disección del bolsillo estromal. Entonces, en cuanto a la preparación del tejido, se ha descrito el más importante, que es desgarro de la capa de Baumann en aproximadamente un 30% según la literatura. Y también, como vimos, la preparación de un injerto grueso, que, como vuelvo a mencionar, va a ser operador dependiente. En caso de que estemos realizando la fase de disección del bolsillo, se ha descrito una microperforación intraoperatoria de la membrana de Descemet, que según la literatura se encuentra entre el 9 al 10% de los casos reportados. Lo bueno dentro de estas complicaciones es que son potencialmente resolvibles en el mismo acto. Es decir, si llegásemos a tener una microperforación durante la disección del bolsillo, tenemos dos opciones. Una, suspender el procedimiento y volver a realizarlo dentro de unos 2 a 3 meses posteriores al procedimiento inicial, o bien se puede continuar con una técnica penetrante o DALC, según sea el caso. Les quise también traer nuevas alternativas para el tratamiento del queratocono en fases avanzadas y que quedan, digamos, fuera del alcance del trasplante de Baumann, que son los KERS, que son estos implantes halogénicos intraestromales simulando los anillos intracorneales, pero que están generados con material halogénico, es decir, de córnea donante, que ha prometido, ¿cierto?, este aplanamiento en la córnea, devolviendo también una mayor regularidad a la córnea y potencial agudeza visual y tolerancia a lente de contacto. Para quienes quedarían estos implantes, para aquellos pacientes que presenten una opacidad corneal central, que queden fuera del tratamiento de trasplante de Baumann, pero que esta opacidad sea ligera y que con un buen lente de contacto pueda mejorar su agudeza visual. Entonces, es importante conocer, ¿cierto?, las nuevas alternativas que nos da la tecnología. Entonces, a modo de conclusión, tenemos una amplia gama de alternativas del tratamiento del queratocono, siendo esta alternativa quirúrgica para el queratocono avanzado y con evidencias de progresión una muy importante y que no debemos olvidarla. El objetivo principal, que es lo que hay que tener en mente con esta cirugía, es la rehabilitación visual
y detener la progresión. Se ha podido combinar también trasplante de Baumann con crosslinking, obteniendo resultados muy buenos. El efecto auxiliar de esta cirugía va a ser mejorar la agudeza visual. O sea, no es el objetivo principal, no se le puede prometer al paciente que después del trasplante de Baumann, sin corrección, va a mejorar su visión, sino que es como un efecto auxiliar. Hay que hacer hincapié en que esto es una cirugía para rehabilitación visual y detener la progresión. Y lo más importante, ¿por qué tenerla en mente? Ya que reduce los riesgos de complicaciones en comparación a las técnicas convencionales, como la queratoplastía penetrante y la queratoplastía lamelar anterior profunda. Eso es todo lo que le quería comentar. No sé si tiene alguna... Muchas gracias. Excelente presentación. Escucha. Doctora, ¿me escucha? Te escucho súper bien, sí. ¿Me escucha? Uh-huh. Fantástico. Excelente presentación, doctora. Muchas gracias. Los videos, ¿verdad? Muy didácticos. Creo que hemos entendido bastante bien de qué trata todo esto. Doctor Barriga, la no sé verdad si es tiene algún que comentario al respecto. Ya entender la córnea del punto de vista microscópico se hace un poco complicado, y llevarlo a un trasplante de una capa que es de 8 a 12 micras, la verdad es que no hay otra forma que se pueda entender mejor. Espero que sí se haya logrado entregar el mensaje de manera correcta. Si me permites, Sí, doctora, felicitaciones, una clase estupenda. Sin lugar a dudas, una técnica novedosa para un problema tan antiguo como el queratocono, que creo que abre luces hacia lo que todo el mundo está tratando de conseguir, ¿no? Hacer menos daño en el momento de tratar a nuestros pacientes. Reemplazar esto por la queratoplastía penetrante indudablemente va a ser un logro importante cuando esto se domine bien. La duda que tenía era con respecto al injerto. ¿El injerto para este tipo de trasplante tiene alguna característica especial, algún perfil especial, o es cualquier injerto el que puede servir para trasplantar la membrana de Bowman? Sí, muy buena pregunta. El trasplante de Baumann va a considerar un donante que puede tener las características de tectónica, porque no utilizamos la parte endotelial, que es la que utilizaríamos ya sea en una queratoplastía lamelar posterior, ¿no? Entonces se puede utilizar una córnea, digamos, que esté con fines tectónicos, o se puede utilizar una córnea que se haya utilizado para, por ejemplo, preparación de un DIMEC o de un DESAEC, y todo lo que queda en la parte anterior se puede utilizar para esta técnica. De acuerdo. ¿Y el periodo entre la obtención del injerto y la operación difiere mucho de la queratoplastía penetrante, o puede mejorar, o se puede ampliar el tiempo de uso de ese injerto para esta técnica en particular? Después que se prepara la lamela de Claro, Israel. lo que pasa es que me refiero a que en los trasplantes para queratoplastía penetrante, la dependencia de que el endotelio se preserve bien para el momento de la operación es crítico. Y claro, una córnea que tiene mucho tiempo de obtenida probablemente no funcione tan bien. En esta técnica en particular, ¿la córnea puede durar más tiempo a la espera del paciente que se tenga que operar? Entiendo, ahora sí le entendí la pregunta. Efectivamente, para los trasplantes que utilizamos un endotelio funcionante, no utilizamos nosotros córneas que tengan más de 10 días después de la Correcto, sí. procuración. En estos casos se puede utilizar una córnea que lleve más de ese periodo, incluso córneas que ya están consideradas tectónicas, es decir, que ya han pasado este periodo de ventana, que dependiendo del banco de córnea que lo esté suministrando, va a ser entre 10 a 15 días, es como lo máximo que se considera ya una córnea para utilización de tectónica. Pero no varía la calidad de la lamela preparada en una córnea tectónica, una córnea fresca, entre comillas. De acuerdo.
De acuerdo. Y bueno, la misma pregunta, lo que tiene que ver con la edad del donante, la calidad bueno, yo me imagino que ya no habría necesidad de contemplar la densidad de células endoteliales o ese tipo de aspectos que se toma para una queratoplastía penetrante, ¿o me equivoco? No, también es una asunción buena. Para queratoplastías lamelares posteriores, en las cuales, por ejemplo, un DIMEC, en el cual necesitamos una capa, digamos, de endotelio que sea manejable, solemos requerir pacientes de mayor edad, porque entre más jóvenes son mucho más elásticas y lo que queremos es todo lo contrario, una que nos sea mucho más fácil de manipular. A una queratoplastía penetrante, lo ideal es que sea un paciente de edad media, ¿no? Joven. Para este caso, no modifica la edad del donante la calidad del tejido. Por eso que es una cirugía tan cómoda, entre comillas, porque podemos acceder a córneas de características tectónicas y que por ende son más baratas. Por lo tanto, se puede ofrecer, lo que encarece esta cirugía son las licencias del femtosegundo en caso que sea la preparación, ¿no? Claro. Pero la calidad de la córnea no se ve afectada por la edad del donante. Pues muy interesante, doctora. Kenji, creo que tenemos una pregunta en el chat. Sí, sí, doctor. Antes quería hacerle una consulta a la doctora Berríos. Sí, cómo no, Doctor, en el claro. caso de los pacientes que tienen que las complicaciones que dijo que la más frecuente es el desgarro de la capa de Bowman, si sucediera eso en el procedimiento, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Cómo se debería proceder? En caso que haya un desgarro, La capa de Bowman. en la preparación, perdón, es que no te escucho muy bien, en la preparación de la lamela. Sí, en la preparación de la lamela, usted dijo que una complicación era el más frecuente el desgarro de la capa de Bowman. En caso sucediera eso, ¿qué se debería hacer? ¿O Okay. cómo procede? Sí, el injerto, lo que hemos hecho nosotros aquí, si tú lo preparas de manera con femtoláser, es muy difícil que se te vaya a romper, uno por la regularidad del corte y segundo por el mayor grosor. Cuando tienes una disección de manera manual es cuando te acercas más a la posibilidad de tener un desgarro. Si eso ocurre de manera periférica, lo que tú puedes hacer es trepanar la parte central del implante, obteniendo, por supuesto, una lamela de menos diámetro, ¿no? Lo que te va a dar una zona de tratamiento menor, pero puedes conservar la parte que no tenga desgarro. No he utilizado lamelas de implante rotas, entonces no te podría decir que se puedan utilizar de manera correcta, ya que es súper importante que la lamela quede lisa. Entonces, lo ideal sería que si es, como se tiene que hacer con sumo cuidado esta separación, si presentas un desgarro, ya sería trepanar la parte que queda completa para poder obtener una lamela funcionante. Perfecto. Doctora, en los casos de los nuevos tratamientos que mencionó, creo que de los que dijo, Sí. ¿cómo saber cuál elegir uno de ellos y un anillo estromal? ¿Cuándo poner cada uno de ellos? Ok, los segmentos intraestromales, recuerda que son de PMMA. Entonces, se han generado muchas complicaciones sin desmerecer a los implantes, que son tratamientos muy buenos, ¿no? Pero tenemos extrusiones, necrosis epitelial, vascularización y infección, ¿no? Al ser considerados estos materiales, digamos, externos. Entonces, más que la diferencia entre poner o no un segmento intraestromal versus un KERS, lo que va a determinar aquí es el estadio del queratocono. Un paciente que no es candidato para KERS, sí puede ser candidato, o sea, perdón, para segmento intraestromal sí puede ser candidato para KERS. Recuerda que para poner segmento intraestromal debes tener un grosor mínimo de córnea, al menos de 400 micras, para poder implantar. Entonces estamos hablando de grados que por lo general tienen de 350 a menos micras para poder trabajar. Entonces lo que te permite el KERS es trabajar más superior,
hacer un implante mucho más arriba que el segmento intraestromal y obteniendo, por supuesto, menos posibilidades de extrusión y de necrosis. Fantástico, doctora, gracias. Tenemos una pregunta en el chat del doctor Alfredo Terán, que nos dice que según la ley de espesores de Barraquer, el adicionar tejido aumentaría la curvatura corneal. ¿Cómo explica los resultados del injerto de Bowman? Sí, la verdad es que hay varias preguntas todavía sin responder del trasplante de Baumann. Efectivamente, como menciona ahí el doctor en la pregunta, la ley de espesores de Barraquer dice que al poner tejido generaríamos una córnea con mayor poder y por lo tanto más curva, ¿no? En este caso la córnea se aplana. Entonces, una de las teorías, nada de esto está probado ni estudiado que así sea, estaría dado por el diámetro de tratamiento que se utiliza. No utilizamos un que es a los 3 de un implante de 8 a 9 milímetros de diámetro, y que eso probablemente podría explicar este aplanamiento de la córnea, pero efectivamente no sigue la ley de espesores de Barraquer. Interesante. Doctor, la consulta que nos hacen es, ¿cuál es el seguimiento más largo que se tiene en la literatura y cuáles son los resultados? El seguimiento más largo es el que le mostré, el estudio de Van Dijk, que es a 5 años, y los resultados son muy buenos. El 90% de los pacientes tuvo estabilidad refractiva, y de la patología de keratocono, el 100% de los pacientes pudo restablecer el uso de lentes de contacto. Así que son resultados realmente prometedores. Gracias, doctora. Muchas gracias.